Bienvenidos a Casa Asia. Somos la principal institución de diplomacia pública en España dedicada a la región de Asia-Pacífico. Desde 2001, acercando la realidad asiática. Buenas tardes. Trump exactamente tomó posesión hace un mes y parece que hubieran transcurrido un año. Ha sido, yo diría, en geopolítica de los meses más intensos que he conocido nunca, que hayamos conocido nunca todos. Hoy vamos a hablar sobre lo que puede implicar Trump, sobre todo para Asia, y para ello tenemos aquí a mi derecha a Pedro Rodríguez. Es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y en la Universidad Complutense de Madrid. Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, con premio extraordinario fin de carrera y becario de la Fulbright. Ha desempeñado durante 20 años la corresponsalía del diario ABC en Washington. Ahora es columnista de Internacional y analista para diversos medios audiovisuales. Sería muy largo decir con todas las instituciones con las que... ¿Vale? Y a mi izquierda tengo a Gracia Abad. Gracia es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora ahora mismo del área de Relaciones Internacionales del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad Antonio de Nebrija. Sus áreas principales de investigación incluyen las relaciones Asia-Europa, la política exterior china, las organizaciones internacionales y los procesos multilaterales y la seguridad en Europa y Asia. Y hechas las presentaciones, cedo la palabra a Pedro primero. Bueno, muchas gracias. Un privilegio y un placer compartir esta mesa, esa oportunidad de hablar, pues mi principal pasión, por supuesto, Estados Unidos, pero también Asia. Los contactos que yo he tenido en Asia, siempre he tenido una sensación muy particular, que cuando uno está en Asia está más vivo, ¿no? Y siempre me ha parecido una parte del mundo fascinante que he descubierto precisamente desde Estados Unidos. Hubo un verano que fuimos a Hawái y 5 horas más de avión y ya estábamos en Asia. Y desde entonces siempre me ha parecido una parte muy importante tanto para entender Estados Unidos como para entender el mundo. Como ha dicho nuestro anfitrión, realmente en los últimos 30 días, aunque Donald Trump creo que ha dedicado el 25% de su tiempo a jugar al golf, han ocurrido muchas cosas. Vimos cómo desde un momento, digamos, ese orden económico, comercial, de relaciones comerciales establecido en la conferencia de Bretton Woods en 1944, pues era cuestionado. Y Donald Trump veíamos cómo utilizaba los aranceles un poco como herramienta para muchas cosas. La promesa de reindustrializar Estados Unidos, controlar el fentanilo, controlar la inmigración irregular, compensar déficits comerciales. En fin, era, digamos, iba más allá de lo que son los aranceles, ¿no? Y hemos visto una política muy agresiva. Ahora estamos en la formulación de aranceles recíprocos, lo cual es una guerra abierta y un desmantelamiento de la Organización Mundial del Comercio. Y por lo tanto, en lo que respecta a esa parte de relaciones económicas y clarísimamente esa
mentalidad transaccional, que el comercio es una relación, un juego de suma cero, en el cual solo hay perdedores y un ganador, las ganancias de uno. No, en absoluto hay esta idea de que, las relaciones comerciales pueden ser mutuamente beneficiosas, ¿no? E ignora este paradigma de que ningún país solo en el mundo puede construir el iPhone, ¿no? Estamos interconectados, formamos parte de ecosistemas productivos, comerciales, imposibles de disasociar. El otro aspecto, por supuesto, es la Carta de Naciones Unidas de San Francisco, 1945, la idea de un orden internacional basado en reglas. Y lo que hemos visto es que también el presidente de Estados Unidos pues, ha cuestionado abiertamente ese orden internacional, o lo ha finiquitado. Por supuesto, la semana pasada fue la matanza de San Valentín del atlantismo. Vimos como el secretario de Defensa, un señor que desayuna gin tonics, decía que, por supuesto, que la OTAN siguiera ofreciendo garantías de seguridad a Europa, que eso ya no era el plan. Vimos como el presidente de Estados Unidos descolgaba el teléfono y hablaba directamente con Putin y decía: esto de Ucrania lo arreglamos entre tú y yo. Y vimos también como el vicepresidente de Estados Unidos, en el discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich, decía que los europeos tenemos un enemigo interno y que, en fin, que tanto cortafuegos, tanto cordón sanitario con la extrema derecha, que ya va siendo hora de que eso se acabase. Esto es un poco por donde ha avanzado la administración en términos de relaciones económicas, de relaciones en materia de seguridad. Por supuesto, el aspecto más deprimente o chocante ha sido cómo lo que ha hecho Trump es firmar la paz con Putin, no la paz de Ucrania, y ha asumido como propios todos los argumentos que la propaganda del Kremlin ha venido utilizando contra Ucrania y contra Zelensky, ¿no? Ahora Trump, que solo le interesan las elecciones que él gana, está muy preocupado porque haya elecciones en Ucrania. Trump se ha atrevido a llamar incompetente a Zelensky, ¿no? El que recomendaba chupitos de lejía contra el COVID, ¿no? En fin, todo realmente increíble, esta mimetización, esta, digamos, tú lo quieres, tú lo tienes, ¿no? Vemos que los parámetros del final de la guerra contra Ucrania son exactamente todo lo que quiere Vladimir Putin. Que se le reconozca el control de casi una cuarta parte del territorio de Ucrania, nada de garantías de seguridad, por supuesto de la OTAN ni hablar, levantamiento de las sanciones, incorporación de Rusia al G7. Hoy venía mirando el Financial Times. Estados Unidos ha, puesto que se acerca el tercer aniversario de la invasión, ha bloqueado un comunicado en el G7 criticando esa invasión. Y hemos visto cómo el presidente de Estados Unidos ha, digamos, compartido ese esfuerzo por reescribir la historia y decir que la culpa de esta guerra la tiene Ucrania y que Rusia está luchando en defensa propia, ¿no? Por supuesto, estamos en Casa Asia y tenemos que hablar de esa parte tan importante del mundo. Si nos fijamos un poco cómo ha sido la campaña y cómo han sido las primeras decisiones del presidente Trump, vemos cómo China, en la campaña de Trump, ha tenido un gran protagonismo, ¿no? China era la causante de muchísimos problemas
y de un reto. Y esta visión antagónica con China era compartida también por los demócratas. En ese sentido, hubo un análisis muy bueno en el Financial Times también, que hablaba desde el punto de vista de China, cómo las elecciones presidenciales de Estados Unidos era elegir entre dos tazas de veneno, ¿no? Que ninguna de las dos opciones, ni los demócratas ni los republicanos, eran muy convincentes. Yo supongo que para China era muy inquietante que alguien en un ticket presidencial, como era el número 2 de Kamala Harris, hablara chino y tuviera experiencia en China, ¿no? Y fuera bastante crítico con los abusos del Partido Comunista, Tim Walz. Pero bueno, ellos durante la campaña, digamos, adoptaron esta política o esta actitud de vamos a ver qué pasa, no sabemos qué va a ser peor, pero yo creo que en el fondo su favorito era Donald Trump, aunque parezca contraintuitivo. En el discurso de aceptación de su nominación, Kamala Harris solo mencionó en la Convención Nacional Demócrata una vez a China, diciendo que no podía tolerar Estados Unidos que China ganara esta competencia. En el discurso de aceptación de Donald Trump en la Convención Nacional Republicana, él mencionó China 14 veces, con lo cual vemos esa disparidad. Por lo tanto, uno pudiera anticipar a la vista de la retórica de la campaña que una vez llegado a la Casa Blanca, en la confrontación con China de Trump sería muy significativa e inmediata. Y lo que hemos visto es un poco que no ha sido así, ¿no? Y vemos cosas como detalles un poco llamativos. La insistencia de Trump en invitar a Xi Jinping a su toma de posesión. La promesa de que él va a ir a China en los 100 primeros días de su mandato. Hemos visto el indulto que Trump ha otorgado a TikTok, ¿no? Según la legislación aprobada por la administración Biden y el Congreso anterior. TikTok se enfrentaba a su cierre, a su venta forzada. En fin, las perspectivas eran muy, muy graves y hemos visto cómo no. También hemos visto la emergencia, la figura de Elon Musk ocupando este papel no electo de factotum, de elemento privatizador del gobierno de Estados Unidos. Un tremendo conflicto de intereses, por supuesto. Él se supone que va a reformar la administración que le tiene que regular. En fin, todo muy complicado. Sabemos que la mayor fábrica de Tesla está en Shanghai, 1 millón de coches al año, y que a lo mejor pues este mucho ladrar y poco morder de Trump con respecto a China pues tiene como siempre un trasfondo interesado. Lo que apunta a todo esto es para algunos analistas es que estamos volviendo al siglo XIX, a un siglo o un momento geopolítico próximo al Congreso de Viena en 1815, después de la derrota de Napoleón, en el cual las grandes potencias se reparten el pastel con zonas de influencia. Esto a nosotros, a lo mejor, lo de repartirse el pastel, puesto que no somos una gran potencia, nos suena bastante mal, pero hay mentes privilegiadas como Henry Kissinger que considera que ese balance de poder, que ese reparto de zonas de influencia fue decisivo a la hora de garantizar casi un siglo de paz y de grandes confrontaciones, por lo menos en Europa. Ese reparto de pastel, pues las caricaturas serían entre Rusia, China y Estados Unidos. Hemos visto en este sentido que Donald Trump ha sido muy exhibicionista en cuanto a ambiciones neoimperialistas o de anexión o de recalificación de terrenos. En el siglo XIX, como ustedes saben, la cartografía utilizaba el color rojo
para ilustrar el Imperio Británico en su máximo esplendor. Yo no sé si la cartografía en el siglo XXI va a tener que utilizar el color Fanta naranja para ilustrar estas aspiraciones, para colocar, para recolorear Groenlandia, el Canal de Panamá, Canadá. El Golfo de Estados Unidos. El Golfo. Bueno, tengo un amigo de Bilbao que lo llama la piscina municipal de Bilbao, al Golfo de México, pero vemos indudablemente unos designios. Él lo dijo en su toma de posesión: Estados Unidos es una nación en expansión, tanto en términos de crecimiento económico como en términos territoriales. Hemos visto cosas grotescas como la limpieza étnica inmobiliaria en Gaza, planteada por Donald Trump. Hemos visto cómo la administración de Donald Trump imponía sanciones al Tribunal Penal Internacional. En fin, estamos viendo la demolición de este sistema internacional, de este orden internacional basado en reglas. Por supuesto, Rusia, al obtener todas estas ventajas, claramente la guerra de Ucrania nunca fue solo sobre Ucrania, va a obtener una enorme influencia en Europa. Clarísimamente la zona de, digamos, de incidencia, de influencia para Rusia sería Europa. Estados Unidos está interesado en estos lugares que hemos dicho, Fanta naranja, y China pues también, no sé, es muy difícil no pensar que si Rusia ha conseguido imponerse en imponer su voluntad, imponer su fuerza en Ucrania, si es plausible pensar que a lo mejor China puede tener un plan similar con respecto a Taiwán. La idea del presidente Xi Jinping es que en esta generación se tiene que solucionar, se tiene que unificar China, y hemos visto, bueno, pues en los últimos años hemos visto todo este, digamos, flexionar músculo en la región, en el mar del sur de la China. Hemos visto cómo Filipinas, su constitución prohíbe el despliegue de tropas extranjeras, y hemos visto que frente al matonismo de China, pues Filipinas, yo no sé cuántos tratados de preposicionamiento de material y de maniobras conjuntas lleva realizados con Estados Unidos. Hemos visto con la administración Biden cómo Estados Unidos construía una de sus mayores embajadas en el mundo, ni más ni menos que en Hanoi. Para todos nosotros, o por edad o por estudios, sabemos lo que fue la guerra de Vietnam, y que Estados Unidos esté construyendo una de sus mayores embajadas en Vietnam significa mucho, porque Vietnam ve en esto garantías frente a China. Hemos visto algo tan extraordinario como que un país como Australia se meta en el berenjenal de adquirir submarinos de propulsión nuclear, el AUKUS famoso. Por cierto, esta semana salía en las noticias que por primera vez la Armada china estaba navegando a 150 millas marítimas de Australia. Un mensaje interesante también, ¿no? Australia tiene como dos pies, ¿no? Su economía depende de China y su seguridad depende de Estados Unidos, y digamos que está ahora en una situación complicada. En fin, vemos como China también ha multiplicado su persuasión del llamado sur global, y cómo China pues comparte también con Donald Trump esa idea de disasociar la economía de mercado con la democracia, y comparte también en cierta manera esta idea de un orden multipolar, en el cual pues grandes potencias son capaces de hacer lo que quieran
en sus respectivas esferas de influencia. No quiere decir que esto se materialice o a corto plazo, pero en fin, vemos que la velocidad forma parte del programa de gobierno de Donald Trump. Creo que todo está cambiando muy rápido. Creo que, digamos, hemos dejado caer el zapato de Rusia, pero todavía está por ver qué es lo que va a pasar con China. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a Casa Asia y en particular a su director, Emilio de Miguel, por invitarme a esta tarde, ¿no? Es apasionante el tema y bueno, pues es una oportunidad, ¿no?, de aportar algo y de reflexionar juntos sobre estas cuestiones. Bueno, es verdad que la anticipación, ¿no?, negativa en torno a China y en torno a una posible confrontación con China era máxima durante la campaña electoral en Estados Unidos. Eso se veía tanto entre los demócratas como entre los republicanos. Ocurrió ya en la primera administración Trump, o en la campaña electoral que dio lugar a la primera administración Trump, y esta no ha sido una excepción. En aquella ocasión, las cosas se acabaron desinflando. La realidad es que la confrontación no fue tanta y que en realidad, a mi entender, la administración Trump jugó algunas cartas de manera muy torpe y le regaló mucho más espacio del que hubiera sido prudente a China. En aquella ocasión, por ejemplo, Estados Unidos decide retirarse del Tratado Transpacífico, lo que en la práctica resultó, en términos comerciales, una enorme victoria para China. ¿Puede ser comparable con lo que está haciendo ahora con TikTok o con otras iniciativas de los primeros días? Pues ya lo veremos. En todo caso, dejar de prestar atención, ¿no?, al que se quiera o no, es el principal rival, competidor, llámensele como quiera, en ese orden internacional incierto en el que estamos, pues quizá no es lo más inteligente. Pero bueno, veremos. En todo caso, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque el que puede... Es verdad esa apuesta por un posible concierto de potencias, por un sistema similar al siglo XIX, pero cabe preguntarse si esto es lo que China ha estado intentando hacer desde 1978, más o menos aquí, ¿no? Desde que abre las puertas con Xi Jinping y empieza a ascender. El ascenso chino ha sido, sin lugar a dudas, el proceso más trascendental del orden internacional de las últimas décadas, ¿eh? Eso, no, y probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿va a conformarse con ser una más en un concierto de potencias? Porque todo esto del multilateralismo en boca de China, bueno, es un brindis al sol, en cierto modo. Ahora voy a insistir en eso. China es ya, por derecho propio, ¿no?, la segunda economía del mundo, algo que se basa también mucho en un mercado abierto, que si dejamos fluir los primeros instintos de la administración Trump, puede reducirse mucho. Eso a China no le beneficia en absoluto. Y es un Estado con una creciente influencia internacional, ¿no? Es una potencia, pero una potencia que no se conforma con ser regional. ¿Qué pasa con la creciente influencia ya muy notoria de China en África en general? Que colabora en ese sentido con Rusia, además, en materia extractiva, en una serie de cuestiones, para sacar partido de todo eso. Pero más aún, ¿qué pasa con la presencia china en América? Sobre todo en América Latina y en Centroamérica. Ya hace décadas que muchos estados, empezando por los centroamericanos, han ido cambiando, por ejemplo, el reconocimiento desde la República de China, desde Taiwán, a la República Popular China. En plena pandemia, la diplomacia de las mascarillas, que fue muy agresiva en todo el mundo, lo fue incluso más en las Américas. ¿Se va a conformar con, no, esta es mi esfera, la esfera asiática, y yo me quedo ahí?
Yo es que esto no lo acabo de ver. Es verdad que China es más sutil, es verdad que tiene otra forma de hacer las cosas, pero no va a decir que sí a lo que le parezca bien al presidente Trump y subsidiariamente al presidente Putin, al que Xi Jinping no considera un igual ni muchísimo menos. No nos engañemos. Asociación estratégica como una roca, asociación sin límites, pero en realidad te considera un paso por debajo de él, o 2 o 3. No nos engañemos. Y bueno, me ayudas, yo te sostengo un poco, pero el futuro es mío y no tuyo. Y eso en la relación entre China y Rusia está muy claro. Claro, hay otra zona del mundo que aún no he mencionado, que es Europa. ¿Qué pasa con Europa? Que está totalmente descolocada. No somos una potencia, no jugamos ninguno de esos juegos. ¿Alguien quiere algo de nosotros? Bueno, esa es una pregunta interesante, ¿no? Las relaciones de la Unión Europea con China no han parado de deteriorarse. Esa es la realidad. Ha pasado de ser un aliado estratégico a ser un socio, un competidor, un rival sistémico. Progresivamente, ¿no?, la cosa se ha ido endureciendo. Palabras de la Comisión Europea en 2019. Es verdad que la Unión Europea y China pueden decir que tienen, si quieren, visiones coincidentes en algunas cosas concretas, pero también han tenido diferencias indisimulables en cuanto al orden internacional, diferencias indisimulables en materia de soberanía, en materia de derechos humanos. Pero hay que ver si las diferencias, por ejemplo, en materia de soberanía, no son ahora mayores con otros, porque la cuestión de la soberanía para China es intocable. Y bueno, y entonces Ucrania, bueno, vamos a eso. Cuestiones como el gasto en defensa, el tremendo gasto en defensa chino, la penetración china en la economía de la Unión Europea, la aparición de China en sectores estratégicos, la compra del puerto del Pireo, el intento de inversión en el de Hamburgo, todo este tipo de cuestiones evidentemente han tensionado las relaciones entre la Unión Europea y China, no cabe duda, ¿no? Y por qué no, esa diplomacia de los lobos guerreros, esa diplomacia activa, ¿no?, que desde 2012 aproximadamente ha desarrollado China sin parar. Además, las sanciones, ¿no?, a políticos, analistas, incluso europeos en algunos momentos, porque eran demasiado críticos, o a miembros del Parlamento Europeo. Y las sanciones a empresas europeas, ¿no?, con el daño que eso hace a una Unión Europea muy abierta en términos económicos. Claro, también esos intentos de China de impedir exportaciones o la voluntad de la Unión Europea de seguir emitiendo sus informes en materia de derechos humanos, su planteamiento respecto del renminbi digital o la identificación que ha hecho la Unión Europea de los responsables de la represión en Xinjiang, por poner algunos ejemplos. Y ya los últimos desencuentros, los que vienen de la mano, por ejemplo, del COVID-19, del primer informe que aparece en el contexto europeo en relación con cuál había sido el papel de China y que China, bueno, con una presión enorme sobre la Unión Europea, consigue que ésta suavice, cambie, medio esconda, ¿no?, y que queda ahí. ¿Y por qué no? Esos desencuentros en torno a la guerra en Ucrania y a la ambigüedad, ¿no?, de China en relación con la guerra en Ucrania. Esto merece un capítulo aparte casi. ¿China bendice la invasión de Ucrania? Probablemente inicialmente no. Hubo en su momento muchos análisis, muchas reflexiones sobre si en aquellas reuniones que mantiene solo unas semanas antes de la invasión de Ucrania, Putin había avisado a Xi Jinping de lo que iba a ocurrir. Es posible que no, es posible que si lo hubiera hecho Xi Jinping no hubiera estado a favor de aquello. Es más que creíble, ¿no?, que China está sinceramente en contra de una violación de soberanía de estas características. No hay que olvidar que la cuestión de Taiwán, aunque en términos militares pueda ser igual, en la mentalidad china no tiene nada que ver, porque consideran a Taiwán, legalmente lo es, parte integral de China. Con lo cual es que es completamente diferente desde la visión china de las cosas. De hecho,
cuando ha hecho China sus planes de paz para Ucrania, siempre ha defendido la soberanía, siempre ha planteado que hay que proteger tanto la soberanía como las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los estados. En esa ambigüedad, pero que es más complicado que decir se alinea sin más con Rusia, no es verdad. Y por otra parte, desde ese pragmatismo que siempre caracteriza a China en la guerra en Ucrania quiere que pierdan pues todos, probablemente menos Europa todos. No, Ucrania no necesariamente. Las relaciones con Ucrania habían sido muy intensas y habían ido mejorando progresivamente con el paso del tiempo desde la independencia de Ucrania. No, pero sí le gustaría que se desgastara y mucho Estados Unidos y que se desgastara y mucho Rusia. Una victoria por la mínima de Rusia de la que no saliera absolutamente beneficiada era un escenario que le valía, pero también una situación de solución que no contentara a nadie. Ahora, una situación de la que salgan contentos tanto Estados Unidos como Rusia es la peor para la República Popular China. No se ha invitado a Arabia Saudí a la Unión Europea, pero tampoco ha estado China. Eso, claro, no ha levantado la voz. Es que es China. Es que su comportamiento, su forma de plantear las cosas es diferente. Pero a buen seguro no le ha gustado. El otro día, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, en el contexto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, no dudó en decir que querían que la Unión Europea tuviera parte en las negociaciones para una paz en Ucrania, por ejemplo. Con lo cual, eso no está nada claro. En esa situación en la que además la Unión Europea se encuentra con que, bueno, las tensiones con China están ahí. ¿Qué ocurre, por otro lado, con Estados Unidos? Bueno, se ha visto. Desde la llegada de la administración Trump han retornado los desencuentros que habíamos vivido con anterioridad a este medio paréntesis, y digo medio porque se quedó corto, probablemente con respecto a las expectativas de los europeos cuando Biden llegó a la Casa Blanca, pero bueno, se ha acabado el paréntesis y las tensiones no han hecho más que resurgir. Las cuestiones de los aranceles son la punta del iceberg de un desencuentro, pero ahí están, y no es ni mucho menos importante el problema de la voluntad de desaparición prácticamente, ¿no?, de Estados Unidos en lo que tenga que ver con la defensa en Europa y el dejarnos por completo, ¿no?, desamparados, si se quiere entender como amparo, todo el sistema que se crea desde la Segunda Guerra Mundial. Algo que, por otra parte, no sentimos nosotros solos, sino que lo sienten algunos en Asia también. Estados como Corea o estados como Japón sienten también algo de esto. Japón, es verdad que le lleva diciendo Estados Unidos desde la administración Bush del padre que debe normalizar su política exterior y que debe reforzarse en materia de defensa, pero es que en los últimos años, desde la administración Abe al menos, difunto Abe, empieza a ser muy consciente de que no se puede confiar, que no está seguro de que vaya a arriesgar Estados Unidos en Washington por Tokio, parafraseando al general de Gaulle, porque a lo mejor no lo hace en caso de que las cosas se compliquen, ¿no?, frente a China, por ejemplo, o a Corea del Norte. Con lo cual, esto es una situación que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la reacción, al menos hasta el momento, en la Unión Europea? Pequeña, reacción poca, pero ¿cuál es la reacción en la Unión Europea y cuál es la deseable? No hay mucho margen de maniobra, pero es verdad que parece que de momento el mantener esa situación de reducción de riesgos, de de-risking, ¿no?, frente a las vulnerabilidades que pueda tener la Unión Europea frente a China o frente a las dinámicas de China, parece sensata. Y al menos la escenificación que resulta de las últimas semanas, en concreto de la Conferencia de Seguridad de Múnich, es la de planteamientos conciliadores por ambas partes. Decía que Wang Yi habla de la coincidencia entre la Unión Europea y China y las diferencias que en ese sentido tienen con Estados Unidos en relación con el multilateralismo. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque no hablamos de lo mismo cuando hablamos de multilateralismo en la Unión Europea y en China. Pero bueno,
el papel central de las Naciones Unidas, que, bueno, sobre el papel probablemente casi, no quiero decir algo demasiado duro, pero casi como un mero elemento más decorativo que otra cosa, pero bueno, en el que al menos sobre el papel China defiende, no parece que sea tan del agrado de la administración Trump. El apoyo a la solución de los diferentes problemas mediante diálogos, mediante consultas, con una total oposición a conductas consideradas unilateralistas, intimidatorias. Bueno, cuestiones de hojaez de lo que ocurre, por ejemplo, ¿no?, con el ultimátum en relación con Gaza, ¿no? Este tipo de cosas no son bien recibidas desde China, digo, mucho más sutil, o el propio apoyo al que me refería para que la Unión Europea desarrolle un papel en Ucrania. La señora Kaja Kallas, la nueva alta representante, bueno, pues ha insistido, ¿no?, en romper con esa retórica un poco más de adversarios de los últimos tiempos, concediendo una gran importancia a China y valorando precisamente, casi de forma exagerada, yo diría, todos esos elementos de coincidencia. No quiero alargarme demasiado y además creo que habrá otros, aparte de otras personas que hablarán de ello, bueno, pues tiempo después, pero es verdad que además la Unión Europea se ha visto obligada, ¿no?, en los últimos años a jugar un papel en un rediseño de Asia-Pacífico que tampoco era suyo. Ni el diseño del 45 lo había sido y se vio forzada a intentar adaptarse, ni ese rediseño que aparece primero con el pivot hacia Asia y luego con el Indo-Pacífico, que por cierto se imputa en cierto modo erróneamente a la primera administración Trump, y digo erróneamente porque era ya una conceptualización previa de otros estados, como India o Japón, pues bueno, motivó, ¿no?, también una estrategia europea, una estrategia de la Unión Europea para adaptarse a pesar de reticencias iniciales, no solo de la propia Comisión Europea, sino de Países Bajos o de Alemania o de Francia. Pero en todo caso, ahí está esa estrategia, ese intento de readaptarse una vez más a lo que le ha venido dado. En ese sentido, por el momento, ¿qué puede hacer la Unión Europea? Pues tratar de reforzar sus capacidades en todos los ámbitos, en la medida que pueda, diplomáticas, sobre todo en relación con Asia, y por qué no decirlo, militares en relación con Europa y de tecnología en todos los sentidos. Mantener su dimensión normativa, que es lo que le diferencia y a lo que puede jugar y en lo que en algunas cosas al menos podría encontrar un aliado. Quizá esto también es contraintuitivo. En China, no alinearse en todo caso ni con Estados Unidos ni con China y, bueno, respecto de China, tratar de mantener esa estrategia de limitación de riesgos y demostrarle que es un Estado que sigue siendo un Estado diferente y un jugador diferente, sobre todo más que un Estado, un jugador, un actor diferente de Estados Unidos y, por tanto, una opción diferente y a tener en cuenta. Gracias. Bueno, yo diría la impresión de este primer mes es que no estamos ante una mera reedición de Trump. Trump ha cambiado, aprendió mucho de su primer mandato. Lo primero, yo creo que dos lecciones que sacó Trump de su primer mandato fueron: si no tienes cuidado, la administración hace lo posible para frenar tus iniciativas. En este mandato, que haya introducido a alguien tan disruptivo como Elon Musk y le haya puesto al frente del recorte de la administración, las medidas tan fuertes, el cierre de USAID, pues indica que Trump no quiere y no va a tener cortapisas con la administración. Otro cambio que a mí me parece interesante, en su primer mandato nos acostumbró a los tweets: hoy digo esto, mañana digo aquello. Ahora es mucho más osado en sus afirmaciones y da la sensación de que las sigue con más consecuencia. Con Trump 1.0 hubiéramos podido pensar que lo de quiero Groenlandia pues podía ser una butad, podía ser una ocurrencia que se le había ocurrido pero que luego se le olvidaría. Ahora no. Estoy convencido que lo ha dicho
que busca las tierras raras de Groenlandia y que esa idea no se le va a ir de la cabeza. Pasando ahora al Indo-Pacífico, en el primer mandato de Trump, Trump es un empresario y su visión geopolítica es limitada. Limitada en el sentido de que hay zonas del globo que realmente no tienen la cabeza puestas en ellas. África subsahariana, sudeste asiático, el Indo-Pacífico en general. Esto, en la primera administración Trump, ayudó a que se mantuvieran ciertas inercias. El giro hacia Asia de la administración Obama siguió de alguna manera, aunque en su primer día de mandato, justo por un tema visceral, sin entender cómo funcionaba, retiró a Estados Unidos del partenariado transpacífico, que había sido un gran logro geoestratégico de Obama, y lo que facultó con ello fue que la arquitectura comercial regional en Asia-Pacífico la construyese China y no la construyese Estados Unidos. Como digo, él no entiende el Indo-Pacífico, y voy a intentar ver lo que Trump 2.0 puede suponer para el Indo-Pacífico. En primer lugar, ya ha habido dos grandes decisiones o declaraciones que van a tener mucha influencia. La primera es el cierre de la financiación de USAID, que impactará sobre todo en la rivalidad con China en el Pacífico Sur. Los estados insulares del Pacífico Sur los podríamos describir como estados pro-occidentales que dependen mucho de la cooperación técnica, y no solamente técnica, tradicionalmente sobre todo de Australia y Nueva Zelanda, pero cada vez más durante la administración Biden también de la norteamericana. China, en 2022 hubo la famosa visita de su ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, hizo una visita a la zona y trató de atraer, de establecer relaciones, por ejemplo, de seguridad con los estados insulares. El único que aceptó ese tipo de relaciones fue Islas Salomón. A esto también hay que añadir que muchos de estos estados han aceptado financiación china para grandes proyectos de infraestructura, con lo cual, si Estados Unidos deja de proporcionar cooperación técnica, si Australia y Nueva Zelanda tienen otras preocupaciones al ver que a lo mejor ya no pueden dar por seguro el paraguas de seguridad norteamericano, pues el Pacífico Sur puede ser una zona nuevamente de rivalidad entre China y Estados Unidos, en la cual Estados Unidos, Trump, de una manera gratuita, le ha concedido determinadas bazas importantes a China. Otro aspecto donde en este caso por el momento son declaraciones, pero vemos claramente el sentido en el que va, es el rechazo al orden liberal. Curiosamente, en esto coincide con Rusia y con China, que llevaban años haciendo una campaña en el sur global, y no solo allí, para reemplazar el orden liberal salido de la Segunda Guerra Mundial por un nuevo tipo de orden. Resulta chocante que Trump ataque al orden liberal cuando Estados Unidos ha sido el gran beneficiado de ese orden liberal. Este rechazo al orden liberal, yo creo que donde primero se va a notar va a ser en una erosión de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, una convención que Estados Unidos no suscribió, mientras que China la suscribió, pero haciendo una serie de reservas. Irónicamente, uno de los motivos para el concepto de Indo-Pacífico fue defender que no ocurriera en el Indo-Pacífico la erosión y los ataques a la Convención de Derecho del Mar por parte de China que se habían producido en el Mar del Sur de China. Rechazando al orden liberal, una cosa que hace Trump es, por ejemplo, dejar a Filipinas a los pies de los caballos.
Filipinas, bueno, a Filipinas y yo diría a toda ASEAN e incluso a nosotros. Somos potencias medias y para las potencias medias la verdadera protección está en el derecho internacional. En un derecho internacional que impida que las relaciones internacionales se conviertan en la ley de la jungla. Esto, desgraciadamente, yo creo que ha empezado a desaparecer y, siguiendo un poco lo que comentó Pedro, pues un escenario que fuéramos hacia un reparto del mundo o del mundo que les interesa entre Rusia, China y Estados Unidos y un olvidarse del orden liberal que hemos tenido hasta entonces, me parece posible. Otra cuestión con Trump es que él no entiende el multilateralismo. Tiene la visión de un empresario, una visión, prefiere, yo creo, jugar en lo bilateral, se desenvuelve ahí mejor. ¿Qué implicaciones puede tener esta incomprensión o este disgusto con el multilateralismo en el Indo-Pacífico? Para mí, el primero, yo creo, probable que Estados Unidos se retire del AUKUS. El AUKUS tiene dos pilares. Un pilar que es el suministro de submarinos nucleares a Australia y el otro es trabajar conjuntamente sobre tecnologías disruptivas. En la cuestión de los submarinos, Trump, sus decisiones son en términos de costes-beneficios y yo me imagino que no acabará de ver qué le puede sacar el AUKUS a Estados Unidos. También he mencionado el pilar tecnológico del AUKUS. Una sensación que tengo es que, y tal vez por edad, ya tiene 78, 79 años, las derivadas tecnológicas se le escapan un poco. No estoy seguro de hasta qué punto es consciente de la importancia que tiene que China haya desarrollado el DeepSeek. Yo creo que Trump, estas derivadas tecnológicas se le escapan, aunque eso sí, tiene al lado a Elon Musk. Mientras no se peleen, mientras también esté por allí Bezos o Zuckerberg, posiblemente el punto de vista tecnológico lo tenga la administración Trump. El Quad, la otra que precisamente se revitalizó durante el primer mandato de Trump, el Quad que agrupa a la India, Estados Unidos, Australia y Japón, yo creo que tiene no solo posibilidades de sobrevivir, sino incluso de verse potenciado. De hecho, los ministros de Exteriores del Quad tuvieron una reunión en Washington al día siguiente de la toma de posesión de Trump. El Quad, para acomodar a la India, tuvo una cierta indefinición, que yo creo que esas indefiniciones son muy del gusto de Trump. Así que yo esperaría un Quad reforzado Luego, lo que sí también creo que podemos dar por muerto es el acuerdo trilateral Corea, China, Estados Unidos, que se concertó en agosto del 23. La administración Biden consiguió que sus dos grandes aliados en el noreste de Asia, Corea y Japón, dejasen atrás años de malentendidos y se concertasen en seguridad, se concertasen en política, y eso en un contexto donde para ambos el mercado chino era importantísimo. Esto, que fue un gran logro, yo creo que va a desaparecer. Recientemente, como sabrán, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, visitó Washington. Una cosa interesante, habló mucho con Trump sobre relaciones económicas bilaterales y sobre la asunción por parte de Japón de mayor parte de su gasto de seguridad, pero no hablaron de Corea del Sur. Trump, yo creo que por personalidad y mentalidad se hubiera podido llevar bien con el anterior presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, pero creo que ya no es el caso y que incluso la administración Trump piensa
que Estados Unidos gasta mucho en proteger a Corea del Sur, y es posible que Corea del Sur sea el siguiente al que le pase la factura por los servicios prestados. A este respecto, lo que hemos visto en los últimos años ha sido Corea del Norte y Rusia han alcanzado un grado de cooperación que hace años hubiera sido inesperado. Este grado de cooperación en parte ha sido a costa de China, que yo creo que ya no controla Corea del Norte tanto como la pudo controlar en los años en que había una cierta distancia entre Rusia y Corea del Norte. Lo interesante es, ¿cuál será la posición de Trump con respecto a Corea del Norte? ¿Le gustan los hombres fuertes? ¿Le gustan los golpes de efecto? En Singapur, en 2018, no consiguió tanto como esperaba, pero ese golpe de efecto de verse con Kim Jong-un, yo creo que le gustó, y es posible que no sea tan duro con Corea del Norte como hubiera sido la administración Biden. Y luego tenemos ASEAN. Trump ignoró ASEAN durante su primer mandato. Simplemente una asociación de potencias medias es algo que no entiende y con lo que no simpatiza. Él entiende a las grandes potencias. Estados Unidos es el segundo socio comercial de ASEAN más 10 y esta tiene un superávit comercial con Estados Unidos. Pero si se desglosan país por país, las cifras ya son mucho menos interesantes. Yo pienso que en el mapa mental que tiene Trump del Indo-Pacífico no acaba de entender la posición de los países de ASEAN. Estos no quieren tener que tomar partido. Están en una posición incómoda, pero el poder económico de China, la influencia económica de China en sus países es muy grande y les ha gustado siempre contar con el contrapeso de la seguridad que les otorga Estados Unidos. Ya ese contrapeso no se puede dar por garantizado y es posible que por inadvertencia Trump deje que el sudeste asiático caiga más en la zona de influencia china. La huella geopolítica de China, ya he mencionado antes, la influencia económica y comercial que tiene China sobre la región. Pero ahora tendría que haber también la huella geopolítica que también está creciendo. China ya no se conforma en ASEAN con tener una influencia económica. Ahora quiere que esa influencia económica se traduzca también en influencia política. Esto, por ejemplo, lo hemos visto claramente en el conflicto de Myanmar. Allí se ha visto cómo, por ejemplo, con las guerrillas de la Alianza del Norte, recientemente declararon un alto el fuego con la Junta birmana, pero que fue organizado por China. Finalmente tenemos la India. Trump 2.0 puede ser la gran oportunidad para la India. Durante su primer mandato desarrolló muy buenas relaciones con Modi, le gustan los hombres duros y Modi daba esa imagen. Hay dos problemas, el déficit comercial norteamericano y la inmigración india, pero yo creo que son problemas menores. Yo creo que Modi sabe que la India es un país demasiado proteccionista y tienen que abrir algo más el mercado. El tema de la inmigración india son 5,1 millones de personas, el 1,47% de la población total, pero muchos menos que los latinoamericanos. Los campos de oportunidad que yo creo que pueden abrirse para la India con Trump son un reforzamiento del Quad, cooperación industrial, cooperación tecnológica y, muy importante ahora para la India, tener un contrapeso a China, un contrapeso más interesante ahora que Estados Unidos están a partir un piñón.